Es Vianey Montserrat Mota Netzahualcóyotl y el día de hoy les voy a presentar el tema Técnicas de Administración de Memoria Virtual, conformado por el grupo 5S3. Como introducción, tenemos que vamos a estar hablando a lo largo de esta presentación, paginación, segmentación, swamping y una tabla comparativa para comprender mejor los conceptos. Tenemos que la paginación es una práctica en informática y diseño web que consiste en dividir un contenido extenso como documentos o páginas web en secciones más pequeñas denominadas páginas. Esto va a facilitar la presentación organizada del contenido y mejora la experiencia del usuario al hacer la información mucho más manejable y accesible. La paginación va a utilizar números o controles de navegación para permitir desplazarse fácilmente entre las diferentes secciones. Esto va a reducir tiempos de carga y va a ofrecer una lectura mucho más fluida. ¿Cómo funciona? Esto va a funcionar dividiendo la memoria física en marcos o bien frames y los programas en páginas. Cuando un proceso necesita ejecutarse, solo se encarga la RAM de las páginas necesarias. La MMU, que es Memory Management Unit, se encarga de traducir direcciones lógicas físicas mediante una tabla de páginas. Ventajas y desventajas de esta técnica. Una de sus ventajas es que evita la fragmentación externa, permite cargar solo partes del programa, que esto se le va a conocer como ahorro de RAM, y facilita el uso eficiente de la memoria. Una de sus desventajas es que hay una posible fragmentación interna si las páginas no se usan completas, un overhead que por mantener tablas de páginas y puede aumentar fallos de página si hay poca RAM. Después vamos a hablar de la segmentación. La segmentación es una técnica de gestión de memoria en sistemas operativos que va a dividir un programa en bloques lógicos de tamaño variable llamados segmentos como códigos, datos y pila. Estos segmentos se van a almacenar en la memoria física y se gestionan por separado, lo que va a permitir un uso más eficiente, protección de datos y comparación entre procesos. Cada segmento se identifica con un número de segmento y un desplazamiento, y este se va a utilizar una tabla de segmentos para traducir las direcciones lógicas a físicas. ¿Cómo va a funcionar? Va a existir una división lógica, que esto se refiere a que según su estructura lógica, códigos, datos, pila, etc., en lugar de bloques de tamaño físico. Va a haber una tabla de segmentos. El sistema operativo mantiene una tabla de segmentos. Cada entrada en esta tabla contiene la dirección base, donde comienza el segmento en la memoria física y el límite tamaño del segmento. Traducción de direcciones. Para acceder a un dato, la dirección lógica, que es el número de segmento y desplazamiento, se utiliza para buscar en la tabla de segmentos y el sistema suma la dirección base del segmento al desplazamiento para obtener la dirección física en la memoria. La protección. Cada segmento puede tener bits de protección asociados para controlar los permisos de acceso, lectura, escritura y ejecución. Compartición. Los segmentos pueden ser compartidos entre diferentes procesos como el código de una aplicación. Ventajas y desventajas. Una de sus ventajas es organización lógica del programa. Facilita la protección y compartición de segmentos, permite tamaños dinámicos, y sus desventajas son que va a generar fragmentación externa, requiere algoritmos de asignación mucho más complejos y se va a necesitar compactación ocasional. Ahora vamos a hablar del swamping. El swamping es el proceso de mover temporalmente datos entre la memoria RAM y un espacio de almacenamiento secundario, un disco duro o SSD, conocido como archivo partición de intercambio swap, para liberar la memoria RAM. Este mecanismo va a permitir que el sistema operativo ejecute más programas de los que cabrían únicamente en la memoria RAM, aunque puede ralentizar el sistema porque el acceso al disco es mucho más lento que la RAM. ¿Cómo va a funcionar? Con el swap out, cuando la RAM se está llenando, el sistema operativo mueve los datos de los procesos menos utilizados al área de swap en el disco duro. Esto va a liberar mucho más espacio en la RAM para otras tareas mucho más urgentes. El swap in. Cuando se necesita acceder a los datos que fueron movidos al área del swap, el sistema operativo los trae de vuelta a la RAM.
Ventajas: va a permitir ejecutar mucho más procesos de los que caben en la RAM y es mucho más sencillo de implementar. Una de sus desventajas es que va a ser lento comparado a la RAM y si se usa mucho produce thrashing. Esto quiere decir que el sistema se vuelve inutilizable. Va a tener procesos grandes que van a tardar mucho más en cargarse. Ahora bien, vamos a llegar a la tabla comparativa de estas tres técnicas que hemos estado hablando. Las técnicas que estuvimos hablando son paginación, segmentación y swamping. ¿Cómo funciona? La paginación va a dividir memoria en páginas y frames, la segmentación va a dividirse por bloques lógicos y el swamping mueve procesos completos a disco. Ventajas principales a comparación de estas tres técnicas, que es que la paginación evita fragmentación externa y es eficiente en multitareas. La segmentación, organización clara y protección. El swamping permite mucho más procesos y en desventajas la paginación, tabla de páginas costosas y fallos de página. En la segmentación va a haber una fragmentación externa y en el swamping es mucho más lento y puede causar thrashing, como ya lo estuvimos hablando. Ejemplos en sistemas operativos. La paginación se puede utilizar en Windows, Linux y MacOS. La segmentación se puede utilizar en Multics, Unix antiguos y el swamping en Windows o Linux. Los escenarios ideales para utilizar estas técnicas va a ser que la paginación las podemos utilizar en escritorios o servidores, la segmentación en embebidos y sistemas modulares y el swamping en equipos con poca RAM. Como conclusión tenemos que en cuanto al rendimiento, la paginación ofrece el mejor equilibrio, la segmentación sirve para maximizar la organización lógica y el swamping funciona como un mecanismo auxiliar para evitar la falta de memoria. En escenarios reales, los sistemas operativos modernos suelen combinar varias técnicas, paginación más swamping, para adaptarse a diferentes cargas de trabajo, lo que demuestra que no existe una técnica única perfecta, sino soluciones híbridas que equilibran la eficiencia y la flexibilidad. Por último, les voy a mostrar las referencias bibliográficas y eso sería todo por mi parte.